Hola, bienvenido a este nuevo video. En esta oportunidad te voy a explicar cómo encontrar el conjunto solución de un sistema de ecuaciones mediante el método gráfico. En algunos de los videos que tengo en este canal he explicado cómo resolverlos mediante el método de eliminación o sustitución, pero en esta oportunidad lo haremos mediante este método, el cual se le conoce como método gráfico. Muy bien. Para poder resolver este sistema de ecuaciones, el objetivo es ver dónde se intersectan la gráfica de estas dos ecuaciones. La primera ecuación de este sistema, la cual le voy a llamar ecuación 1, es 3x menos 2y igual a 7, y la ecuación 2 es x menos y igual a 2. El objetivo pues será graficar la ecuación 1 en el sistema de coordenadas cartesiano y también graficar la ecuación 2 en el mismo sistema, y justo donde se intersectan o donde se cortan las dos gráficas, es ahí el conjunto de solución de este sistema de ecuación. Bien, para graficarlo necesito analizar por separado a cada una de estas ecuaciones. La ecuación 1 es 3x menos 2y igual a 7. Necesito graficarla en el plano cartesiano, por lo tanto debo encontrar los intersectos tanto en el eje X como en el eje Y, y los intersectos son donde la gráfica corta tanto el eje X o el eje Y respectivamente. Bien, el intersecto en X sucede cuando Y es igual a 0. Entonces, considerando esta ecuación, donde está la variable y, voy a colocar el valor de 0. Entonces, me va a quedar de la siguiente forma. 3x menos 2 por 0 igual a 7. Menos 2 por 0, esto es 0, solo me queda 3x igual a 7. Despejo para la variable x va a ser igual a 7 sobre 3. Entonces el intersecto en X es 7 tercios, 0. Bien, aquí ya tengo el primer intersecto. Ahora voy a encontrar el intersecto en Y. Siempre de esta misma ecuación. El intersecto en Y va a suceder cuando X es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que donde está la variable X voy a colocar el valor de 0. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. 3 por 0 menos 2y igual a 7. 3 por 0, esto se me cancela y me queda negativo 2y igual a 7. El negativo 2 que está multiplicando a y va a pasar al otro lado de la ecuación a dividir. 7 sobre negativo 2, y va a ser igual a negativo 7 medio. Entonces el intersecto en Y para esta ecuación sucede justamente en 0, negativo 7 medio. Esto para la primera ecuación, dado que con dos puntos me definen una única gráfica, por lo tanto con estos dos intersectos que he encontrado yo ya puedo trazar la gráfica de la primera ecuación. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento para la ecuación 2, la cual es la siguiente. X menos Y procedimiento, pero en este caso para la ecuación 2, la cual es la siguiente. X menos Y igual a 2. Es decir, debo encontrar los intersectos tanto en X como en Y para poder trazar la gráfica de esta ecuación. El intersecto en X va a suceder cuando Y es igual a 0. Es decir, que donde aparezca la variable Y voy a colocar el valor de 0. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. X menos 0 igual a 2. X es igual a 2. Entonces el intersecto en X es 2, 0. Ahora debo encontrar el intersecto en Y. Y este sucede cuando X es igual a 0. Es decir, que donde está la variable X voy a colocar el valor de 0. 0 menos Y igual a 2. Negativo Y igual a 2.
el negativo 1 que está multiplicando la variable y va a pasar a dividir, entonces me va a quedar 2 sobre negativo 1 y esto es igual a negativo 2. Por lo tanto, el intersecto en y es 0, negativo 2. Una vez que ya tengo encontrado los intersectos para cada una de las ecuaciones, lo único que debo hacer ahora es graficar, colocar estos puntos en el plano cartesiano, el sistema de coordenadas, para poder graficar la gráfica de forma individual y ver dónde se intersectan esta gráfica, y es ahí donde sucede justamente el conjunto solución de este sistema de ecuación. Bien, debo, para la primera ecuación, el intersecto en x es 7 tercios, 0, y 7 tercios es aproximadamente 2.3. Entonces coloco este punto en acá en el sistema de coordenadas 2.3,0, el cual queda aproximadamente por acá. Recuerden que en este caso la primera coordenada corresponde a x y la segunda coordenada corresponde a y. Entonces, en este caso 7 tercios, 2.3 y 0 para y. Ahora el intersecto en y es la coordenada 0 para x y la coordenada negativo 7 medios para y. 0 para x y negativo 7 medios, esto es negativo 3.5 para y, cual queda en este punto. Una vez que ya tengo los dos puntos, voy a trazar la recta, unir esos dos puntos, el cual se me va a formar una recta. Dicha recta corresponde a la ecuación 3x menos 2y igual a 7. Entonces, al final debo, bueno, en este caso lo voy a colocar, esto corresponde a y. Voy a borrar por acá. Bien, debo colocar a qué ecuación corresponde esta gráfica que he trazado. Corresponde a 3x menos 2y igual a 7. Ahora voy a graficar la siguiente ecuación, la cual ya tengo los intersectos. Voy a graficar la ecuación x menos y igual a 2. Su intersecto en x es 2,0. Entonces voy a colocar este punto en el sistema de coordenadas 2,0, es decir, 2 para x y 0 para y. Bien, y el otro intersecto, ¿cuál es el intersecto en y? Es 0, negativo 2. 0 para x, negativo 2 para y. Justamente estos dos puntos que estoy colocando en rojo, en azul. Siempre hay que tratar de que la gráfica me pase exactamente por los dos puntos indicados. Bien, el otro intersecto es 0, negativo 2. Ahora voy a trazar la gráfica para unir estos dos puntos, la cual es la siguiente. Bien, voy a tratar de que quede justamente pasando por estos dos puntos para no tener ningún inconveniente. Bien, tal como nosotros podemos observar, obviamente no está tan precisa la gráfica en este caso, pero justamente en ese punto donde se intersectan estas dos gráficas sucede o es el conjunto solución de este sistema de ecuaciones de primer grado en dos variables, y es justamente este punto que voy a colocar en verde, el cual, si observamos,
sus coordenadas son 3 para X y 1 para Y. Es decir, que el conjunto solución de este sistema es 3,1. Y nosotros podemos comprobarlo mediante los sistemas mediante los métodos que ya sabemos resolver, mediante el método de eliminación o sustitución, o algunos pueden resolverlo por inversa, por eliminación gaussiana, por el método de Gauss-Jordan o haciendo uso de matrices. Pero en este caso es evidente que si para X corresponde el valor de 3 y para Y es igual a 1, podemos comprobarlo para cada una de las ecuaciones. Entonces, si nos situamos en la ecuación 1, 3x, 3 por 3 sería 9, menos 2 por 1 es igual a 7. Quiere decir que 3 y 1 satisfacen la ecuación 1. Ahora probemos para la ecuación 2 a ver si satisface. Recordemos que la solución debe satisfacer las dos ecuaciones dadas. Si x vale 3 y y vale 1, en la ecuación 2, 3 menos 1 es igual a 2, por lo tanto sí lo satisface. Entonces esta ha sido una forma de poder resolver un sistema de ecuaciones de primer grado en dos variables haciendo uso del método gráfico. Espero les sea de mucha utilidad y déjenme escrito en sus comentarios sobre qué tema les gustaría que explicara en los próximos videos. Muchas gracias.